Mi nombre es Amparo Reyes. Tengo 68 años y mis manos cuentan la historia de mi vida. No con arrugas, aunque las tengo, sino con las docenas de pequeñas cicatrices blancas, recuerdos de 40 años de agujas, tijeras e hilos. He vestido a 3 generaciones de las familias más ricas de Jalisco. He cosido vestidos de novia que costaban más que mi casa, trajes de bautizo para bebés que nunca sabrían lo que es una necesidad. Y todo lo hice por ellos, por mis hijos, Rodrigo y Leticia. Por eso, cuando el auto se detuvo frente al arco de piedra de la hacienda El Legado Dorado, un nudo de esperanza y temor se formó en mi garganta. La invitación había llegado 2 semanas antes, impresa en un papel tan grueso y cremoso que parecía comestible. Rodrigo y Vanessa, mi nuera, celebraban su 15º aniversario de bodas. «Será algo íntimo, mamá». «Solo la familia y los más cercanos», me había dicho Rodrigo por teléfono, con esa voz apresurada que siempre usaba conmigo, como si cada segundo de conversación fuera un lujo que no podía permitirse. La hacienda era una leyenda, un oasis de adobe antiguo y bugambillas vibrantes en medio de los campos de agave azul. Llevaba el vestido que había pasado las últimas 3 semanas confeccionando. Era de lino color lavanda, de un corte sencillo pero impecable. No era de diseñador, no llevaba una etiqueta que gritara su precio. Pero la tela caía con una elegancia que solo el trabajo de unas manos expertas podía lograr. Mientras caminaba por el sendero empedrado, escuchando el murmullo del agua de una fuente cercana, me sentí fuera de lugar, como una puntada sencilla en un bordado de oro. Rodrigo y Vanessa me esperaban en la entrada del patio principal. Él, mi hijo, tan apuesto con su traje a medida, pero con una tensión en la mandíbula que yo conocía bien. Ella, Vanessa, radiante con un vestido rojo que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, con una sonrisa que nunca, jamás le llegaba a los ojos. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo Rodrigo, dándome un beso rápido en la mejilla que apenas rozó mi piel. El aroma de su loción cara me envolvió, un aroma a un mundo que yo había financiado, pero al que nunca había pertenecido. Vanessa me examinó de arriba a abajo. Su mirada se detuvo un instante en mi vestido, y una minúscula sonrisa, casi imperceptible, curvó sus labios. «¡Ay, suegra, qué bueno que vino!», repitió, su voz un almíbar empalagoso. «Aunque el lugar es un poquito formal, ¿no cree?». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un veneno sutil. No era una pregunta, era una sentencia. Estaba diciendo que yo no encajaba, que mi vestido, mi presencia, mi esencia de costurera de pueblo desentonaba con el lujo que ellos querían proyectar. Sentí la punzada, fría y familiar, la misma que había sentido tantas veces. Una parte de mí, la parte tonta que nunca perdía la esperanza, se marchitó. Pero la otra parte, la que había pasado noches en vela con la espalda doblada sobre una máquina de coser, la que había contado cada centavo para pagar sus universidades, se mantuvo firme. Respiré hondo, absorbiendo el aroma a tierra húmeda y a flores nocturnas. «El lugar es precioso, Vanessa. Tienen muy buen gusto», respondí con una calma que no sentía. Forcé una sonrisa. «Felicidades a los dos». Rodrigo pareció aliviado por mi falta de reacción. «Gracias, mamá. Pasa, te buscamos un lugar». Me guió hacia el interior del patio, donde los invitados, todos vestidos con sus mejores galas, charlaban y reían bajo un techo de luces cálidas. La música de un mariachi flotaba suavemente en el ambiente. Era una escena de revista, una fantasía de riqueza y felicidad. Y en el centro de todo estaba mi hijo, avergonzado de la mujer que le había dado la vida.
Me dejó junto a una mesa pequeña, en un rincón alejado del centro de la fiesta. «Ahora te traigo algo de beber», dijo, y desapareció entre la multitud como si huyera. Me senté sola, observando el espectáculo. Cada detalle, desde los arreglos florales hasta la cristalería, gritaba dinero. El dinero que yo había ganado, puntada a puntada, sacrificio a sacrificio. Y mientras observaba, recordé por qué estaba allí. No era solo por su aniversario, era porque esta noche la aguja finalmente iba a encontrar su lugar, y no sería en la tela. Mientras el mesero me servía un vaso de agua, mi mente viajó 20 años atrás. El recuerdo era tan vívido que casi pude sentir el dolor agudo en mi espalda y el zumbido de la máquina de coser en mis oídos. Era la semana de la graduación de Rodrigo de la universidad, su título en Administración de Empresas. Yo había aceptado un pedido urgente, el vestido de novia de la hija de un político importante. El pago era generoso, lo suficiente para cubrir la última y más cara de las colegiaturas de Rodrigo y comprarle el traje que usaría en la ceremonia. Durante 3 días y 3 noches apenas dormí. Mi pequeño taller, el cuarto trasero de nuestra modesta casa, se convirtió en mi mundo. El café negro y el pan duro eran mi único sustento. Mis dedos estaban hinchados y llenos de pinchazos, mis ojos ardían por la falta de sueño. Pero en mi mente solo había una imagen, la cara de Rodrigo, sonriendo, con su título en la mano, el orgullo de la familia. Terminé el vestido justo a tiempo. La madre de la novia vino a recogerlo la misma mañana de la graduación. Me pagó con un fajo de billetes que apenas conté. Mis manos temblaban de agotamiento. «Señora Amparo, usted hace milagros», me dijo. Yo solo sonreí. El verdadero milagro era que mi hijo se estaba graduando. Pero cuando el dinero estuvo en mis manos, el cansancio me venció. Me senté en mi silla de trabajo y me quedé dormida, con la cabeza apoyada sobre los retazos de seda. Desperté horas después, con el sol de la tarde entrando por la ventana. El pánico me inundó. La ceremonia había sido a mediodía. Me la había perdido. Corrí al teléfono y marqué el número de la casa de una tía donde sabía que se reunirían. Rodrigo se puso al aparato. «Hijo, mi amor, perdóname», le dije, con la voz quebrada. «Me quedé dormida, estaba tan cansada, pero ya tengo el dinero, pagué tu última colegiatura». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio helado que me dolió más que cualquier grito. Luego, su voz, despojada de toda emoción, me golpeó. «Todos mis amigos tenían a sus padres ahí, mamá, tomándose fotos, celebrando, todos. Yo estaba solo. No hubo un gracias por el dinero, no hubo un no te preocupes, sé que estabas trabajando por mí. Solo el reproche, frío y afilado como una aguja. Pero, hijo, empecé a decir, pero me interrumpió. No importa, ya pasó. Y colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, escuchando el tono de la línea muerta. Las lágrimas que no había derramado en 3 días de trabajo incesante comenzaron a brotar. Lloré por el cansancio, por la ceremonia perdida, pero sobre todo lloré por la punzante revelación de que mi sacrificio no era visto como un acto de amor, sino como una simple y llana obligación. Ese día aprendí que podía coser las telas más finas, pero no podía remendar la distancia que el dinero y las apariencias estaban empezando a crear entre mi hijo y yo. Fue la primera pieza en mi museo del dolor, un recordatorio de que mi amor, por inmenso que fuera, nunca sería suficiente para competir con el mundo que yo misma le estaba construyendo. 10 años después de aquella graduación, el dolor volvió a visitarme, esta vez con el rostro sonriente de mi nuera, Vanessa.
Rodrigo y ella acababan de mudarse a su primer apartamento de lujo, uno de esos lugares con seguridad privada y vistas panorámicas que aparecen en las revistas de decoración. Por supuesto, yo había dado el enganche. Una suma que representaba 5 años de mis ahorros, el equivalente a unos 200 vestidos de quinceañeras. Pero lo hice con gusto. Ver a mi hijo triunfar era, en ese entonces, mi única medida de éxito. Para celebrar su nuevo hogar, quise darles un regalo especial, algo que el dinero no pudiera comprar, algo que llevara mi tiempo, mi dedicación, mi amor. Durante un mes entero, cada noche después de terminar mis encargos, me sentaba bajo la luz de una lámpara y bordaba un mantel. No era un mantel cualquiera. Usé el lino más fino que pude encontrar y con hilos de seda de colores vibrantes bordé un diseño de colibríes y flores de bugambilla, un homenaje a los jardines de nuestra tierra. Cada puntada era un buen deseo para ellos. Que su mesa siempre estuviera llena, que su hogar fuera un nido de amor, que nunca olvidaran de dónde venían. Cuando lo terminé, era una obra de arte. Mis ojos cansados dolían, pero mi corazón estaba lleno. Lo envolví cuidadosamente en papel de seda y se los llevé. Vanessa lo abrió con una exclamación de sorpresa. «¡Suegra, qué detalle! Es muy tradicional», dijo. La palabra tradicional en su boca sonó como si dijera anticuado. Rodrigo, a su lado, solo asintió. «Gracias, mamá, está muy bonito». Lo doblaron y lo guardaron. Nunca lo vi en su mesa. Meses después, fui a visitarlos sin avisar. Quería llevarles un postre que acababa de hornear. Vanessa no estaba y Rodrigo me dejó entrar mientras terminaba una llamada de trabajo. Mientras esperaba en la sala, una corriente de aire abrió la puerta del cuarto de servicio, y allí, en el suelo, junto a un cubo con agua sucia y unos trapos, estaba mi mantel. Estaba arrugado y tenía una mancha oscura en una de las esquinas. Mi obra de arte, mi mes de trabajo, mis buenos deseos estaban siendo usados para limpiar el piso. Sentí que el aire me faltaba. Un frío glacial me recorrió la espalda. No era solo un mantel, era yo, era mi trabajo, mi tiempo, mi amor, tirado en el suelo como algo sin valor. En ese momento, Rodrigo colgó el teléfono. «¿Pasa algo, mamá? Estás pálida». No pude hablar, solo señalé hacia la puerta. Él siguió mi dedo y su rostro se contrajo en una mueca de incomodidad. «Ah, eso, Vanessa, la muchacha nueva». «Seguro se confundió», balbuceó, sin poder mirarme a los ojos. No le creí. La muchacha no se había confundido. Sabía que Vanessa jamás pondría algo tan artesanal en su mesa de diseño minimalista. Lo había desechado sin pensarlo 2 veces. No dije nada. Recogí mi mantel del suelo, lo doblé con la mayor dignidad que pude reunir y me fui. Mientras caminaba hacia mi casa, con el mantel sucio bajo el brazo, comprendí algo fundamental. Para ellos yo era como ese mantel, útil para los momentos difíciles, para pagar las cuentas y solucionar los problemas, pero algo vergonzoso de exhibir, algo que debía mantenerse oculto en el cuarto de servicio de sus vidas perfectas. Esa noche no lloré. La tristeza se había convertido en una piedra fría en mi pecho, y esa piedra, con el tiempo, comenzaría a afilarse. Y luego estaba Leticia, mi hija, mi niña dorada. La crié con la idea de que no le faltara nada de lo que a mí me faltó, y en el proceso creo que le quité algo mucho más importante, el sentido del valor. A sus 35 años, Leticia vivía en una especie de adolescencia perpetua, financiada por la chequera invisible de su madre. La semana pasada, justo antes de recibir la invitación a la fiesta, me llamó. Su voz era un torbellino de entusiasmo artificial.
Mami, no sabes, me surgió una oportunidad increíble, un viaje a Europa con mis amigas, 2 semanas, ¿no es genial? Yo estaba terminando el dobladillo de un vestido, la aguja moviéndose con la precisión de la costumbre. Europa, mi hija, qué bueno. ¿Y ya tienes todo planeado? Sí, todo. París, Roma, Madrid. El único detallito, dijo, bajando el tono a uno más confidencial, es que necesito un poquito de ayuda. Son como 50,000 pesos para los vuelos y un poco de viáticos. Tú sabes, para no ir tan apretada. 50,000 pesos. La cantidad me golpeó. Era lo que yo ganaba en 3 meses de trabajo, sin descanso. 3 meses de espaldas adoloridas y ojos forzados. Dudé un instante. Hija, es mucho dinero. No me dejó terminar. El tono dulce se evaporó y fue reemplazado por uno afilado y quejumbroso. Ay, mamá, no empieces. Siempre es lo mismo. Para Rodrigo sí tienes, ¿verdad? Para sus coches, sus apartamentos, sus fiestas. Pero para mí nunca hay. Yo también soy tu hija. ¿O se te olvida? El chantaje emocional era su arma más efectiva y la usaba con la habilidad de un maestro espadachín. Me hizo sentir culpable, como siempre. Culpable por dudar, culpable por pensar en mis propias limitaciones. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿Crees que no me cuesta? Quise gritarle. Quise decirle que cada peso que le daba estaba manchado con mi sudor y mi cansancio. Pero no lo hice. Nunca lo hacía. Está bien, mi hija, suspiré, derrotada. Veré qué puedo hacer. Gracias, mami. Sabía que podía contigo. Eres la mejor. Canturreó, volviendo a su tono alegre ahora que había conseguido lo que quería. Colgó sin preguntar cómo estaba yo, sin preguntar si tenía mucho trabajo, sin preguntar nada. Esa llamada fue como echar sal en las heridas que Rodrigo y Vanessa habían abierto. Me di cuenta de que había criado a 2 tipos diferentes de parásitos. Rodrigo anhelaba la validación social, quería borrar cualquier rastro de sus orígenes humildes y me usaba para financiar esa fachada. Leticia, por otro lado, anhelaba la gratificación instantánea, el lujo sin esfuerzo. Me veía no como una madre, sino como un cajero automático que, a veces, se ponía un poco lento para dispensar el efectivo. Ambos, a su manera, habían aprendido a tomar mi sacrificio sin dar nada a cambio, ni siquiera un poco de gratitud genuina. Mientras colgaba el teléfono, miré mis manos, esas manos que nunca se detenían, y me pregunté cuándo habían dejado de verme a mí para ver solo lo que mis manos podían producir. Sentada en mi rincón de la hacienda, observando a mis hijos moverse en un mundo que creían suyo, mi mente dio un salto aún más largo en el tiempo, 25 años atrás. Mi esposo, Ricardo, acababa de fallecer. El dolor era un océano negro y yo me ahogaba en él. Me quedé sola con 2 niños pequeños y un taller de costura que apenas daba para comer. El futuro era un mulo gris e impenetrable. Un día, mi cuñado Mateo, hermano de Ricardo, vino a verme. Era un hombre de campo, de pocas palabras y manos curtidas por la tierra. Me encontró en el taller, rodeada de telas, con los ojos hinchados de tanto llorar. No dijo mucho. Solo se sentó a mi lado en silencio. Después de un rato, carraspeó. «Amparo», dijo con su voz grave, «sé que no es momento, pero hay algo que tienes que ver». Me llevó en su vieja camioneta por un camino de tierra lejos del pueblo. Se detuvo frente a un terreno que parecía la definición misma del abandono. Era una ladera pedregosa, seca, donde solo crecían unos cuantos agaves raquíticos y un montón de hierba mala. «Dicen que esta tierra está maldita», dijo Mateo, señalando con la barbilla. «Nadie la quiere, la venden por casi nada».
Pero mira, y señaló un agave que, a pesar de la sequedad, tenía un corazón azul e hinchado. El agave que crece aquí es fuerte, terco, como tú. Yo no entendía a dónde quería llegar. ¿Y yo para qué quiero un pedazo de tierra maldita, Mateo? Él me miró fijamente. Para sembrar tu futuro, cuñada, para que tus hijos no dependan de nadie. En ese momento recordé algo. Unas semanas antes del accidente de Ricardo, yo estaba en casa de uno de mis clientes más importantes, el señor Padilla, dueño de una gran empresa. Mientras le tomaba medidas para un traje, él hablaba por teléfono con alguien en Estados Unidos. Lo escuché decir con claridad. El verdadero oro no está en el petróleo, John, está en el tequila. Y el mejor agave, el que buscan los gringos, crece en las tierras altas, en los altos de Jalisco. La gente de aquí no sabe lo que tiene bajo sus pies. Esa frase resonó en mi cabeza mientras miraba la tierra que Mateo me señalaba. No era una tierra maldita. Era una oportunidad disfrazada de abandono. Era una tierra que esperaba a alguien que supiera escuchar. Con el poco dinero del seguro de Ricardo y todos mis ahorros, compré ese terreno. La gente del pueblo pensó que había perdido la razón. ¿Para qué compra eso, doña Amparo? Ahí no se da ni la tristeza, me decían. Pero yo no les hice caso. Durante años llevé una doble vida. De día era la costurera del pueblo, la viuda trabajadora. Por las tardes y los fines de semana me iba a mi terreno. Con mis propias manos limpié la maleza, arreglé la tierra y planté hileras y hileras de hijuelos de agave. Mateo me enseñó los secretos de la planta, cuándo podarla, cómo cuidarla de las plagas. Mis manos, ya acostumbradas a los pinchazos de la aguja, ahora también conocían las espinas del agave. Esa tierra se convirtió en mi santuario, en mi proyecto secreto. Fue un juramento silencioso que le hice a Ricardo y a mí misma. Mis hijos tendrían la mejor educación, las mejores oportunidades. Yo les daría el mundo, aunque tuviera que construirlo desde la tierra más infértil. Y lo hice. Con el tiempo, mis agaves crecieron, robustos y azules. Y de ellos nació un tequila artesanal que, en secreto, se convirtió en uno de los más cotizados de la región. De ese tequila nació el Legado Dorado, la hacienda donde ahora mi hijo se avergonzaba de mí. El recuerdo de aquellos primeros días en el campo de agave se desvaneció, trayéndome de vuelta a la fría realidad de la fiesta. Un mesero diferente se acercó a mi mesa. ¿La señora gusta algo más? ¿Un poco de tequila, quizás? Tenemos el de la casa. Es excelente. Rechacé la oferta con una sonrisa cortés. La ironía era demasiado pesada para tragarla. Beber mi propio tequila mientras era tratada como una extraña en mi propia casa. Vanessa, desde la mesa principal, me lanzó una mirada rápida. Era una mirada que mezclaba irritación y triunfo. Irritación porque yo seguía allí, una mancha en su perfecta celebración. Triunfo porque había logrado aislarme, ponerme en mi lugar. Las conversaciones a mi alrededor eran un murmullo distante. Fragmentos de frases llegaban hasta mí, hablando de viajes a Europa, de la bolsa de valores, de la nueva camioneta de alguien. Mundos ajenos al mío, o eso creían ellos. Un grupo de mujeres, amigas de Vanessa, pasó cerca de mi mesa. No bajaron la voz. «Es la mamá de Rodrigo, ¿verdad?», dijo una, con un tono que pretendía ser discreto, pero era todo lo contrario. «Sí», respondió otra. «Pobrecito Rodrigo, siempre tan atento con ella. Vanessa me contó que es costurera. Se nota que es una mujer muy sencilla». La palabra sencilla fue pronunciada con un matiz de lástima condescendiente. Apreté mis manos sobre mi regazo. Mis nudillos se pusieron blancos. 40 años de trabajo, de dignidad, de sacrificio, reducidos a una sola palabra, sencilla.
como si la sencillez fuera una enfermedad incurable, como si la falta de ostentación fuera un defecto moral. No me miraron, ni siquiera tuvieron la decencia de reconocer mi presencia. Para ellas yo era invisible, un mueble más en la esquina del salón. Y lo peor era que mis propios hijos lo permitían. Veía a Rodrigo reír a carcajadas por un chiste de su suegro. Veía a Leticia coquetear con uno de los invitados, presumiendo de su próximo viaje a París, el viaje que yo iba a pagar. Ninguno de los dos miraba en mi dirección. Era como si hubieran trazado un círculo a mi alrededor, una zona de cuarentena, para que mi sencillez no contagiara su sofisticado evento. Me sentí como una de esas muñecas de trapo que yo misma cosía cuando era niña, sentada en un rincón con una sonrisa pintada, mientras la vida real ocurría en otra parte. Pero no era una muñeca de trapo. Debajo de mi vestido de lino, mi corazón latía con una fuerza tranquila y constante. Un corazón que había soportado la pérdida, la soledad y el trabajo incesante. Un corazón que, después de tantas puntadas recibidas, se había vuelto resistente. Y esa noche, ese corazón había decidido que ya era suficiente. La tormenta se estaba gestando detrás de mi calma aparente. Y ellos, en su ceguera arrogante, no tenían ni la más remota idea de la fuerza con la que estaba a punto de desatarse. El momento cumbre de la noche llegó con el brindis. Rodrigo se puso de pie, copa en mano, y el murmullo de la fiesta se apagó. Todas las miradas se centraron en él. Mi hijo se veía tan seguro, tan dueño de la situación, un hombre de éxito. La imagen perfecta que yo había ayudado a construir. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando en el patio. «Vanessa y yo queremos agradecerles por acompañarnos en esta noche tan especial. 15 años. Se dice fácil, pero ha sido un viaje increíble». Habló de sus logros, de sus sueños, de su futuro brillante. Luego levantó su copa hacia la mesa donde se sentaban los padres de Vanessa. «Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a mis suegros, Armando y Beatriz, por haberme recibido en su familia como a un hijo más. Su apoyo y su guía han sido fundamentales en mi carrera y en nuestra vida. Gracias por darme a la mujer más maravillosa del mundo». Los invitados aplaudieron. Yo me quedé inmóvil. Ni una palabra, ni una mención. Yo, su madre, la mujer cuyo apoyo no había sido fundamental, sino total, absoluto e incondicional, no existía en su discurso. Era como si hubiera brotado de la tierra, ya adulto y exitoso. La omisión fue tan deliberada, tan cruel, que sentí un golpe físico. Pero la humillación aún no había terminado. Esa era solo la antesala. La estocada final vino de Vanessa. Después de los aplausos, mientras Rodrigo recibía felicitaciones, ella se deslizó entre las mesas y se acercó a la mía. Se inclinó, su perfume caro invadiéndome, su sonrisa de depredadora firmemente en su lugar. «Suegra», susurró, su voz tan baja que solo yo y la pareja de la mesa de al lado podíamos oírla. «La fiesta está maravillosa, ¿no? Pero ya es un poco tarde. Creo que ya es hora de que se retire, ¿sabe? Para que descanse». Me quedé mirándola, sin comprender del todo la audacia de sus palabras. «¿Perdón?», fue lo único que atiné a decir. Ella suspiró, como si le estuviera explicando algo a una niña tonta. Su presencia, con todo respeto, nos pone en una situación algo incómoda, ¿entiende? No es su ambiente. La gente pregunta. Sería mejor para todos si se fuera discretamente. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de distancia, Rodrigo estaba hablando con un invitado, pero sus ojos estaban fijos en nosotras. Vio la escena, vio la sonrisa de su esposa y mi rostro pálido.
Nuestras miradas se cruzaron por un agónico segundo. En sus ojos vi una fracción de segundo de algo que parecía vergüenza, un destello de culpa, el niño perdido que sabía que lo que estaba pasando estaba mal. Pero entonces Vanessa, sin dejar de mirarme, alargó una mano hacia atrás y tocó el brazo de Rodrigo. Un toque sutil, casi imperceptible, y fue como si hubiera accionado un interruptor. Rodrigo apartó la vista. Se dio la vuelta y reanudó su conversación, riendo de algo que le decían. Me había visto. Y había elegido. Había elegido a su esposa, su estatus, su fachada. Me había abandonado en medio de la batalla. Esa fue la última gota. El último hilo de la esperanza que aún albergaba se rompió. El dolor se evaporó y en su lugar quedó un vacío frío y sereno, una claridad absoluta. Se acabó. Ya no había nada que salvar. Ahora, mientras la humillación pública se asentaba en mis huesos, mi mente retrocedió solo unas horas, a la noche anterior. Una escena que nadie en esta fiesta podría imaginar, la noche antes de la tormenta. Estaba en mi taller, el pequeño cuarto que era mi refugio y mi prisión. La luz de la lámpara de trabajo creaba un círculo cálido sobre la mesa, iluminando hilos de colores y retazos de tela. El vestido color lavanda que ahora llevaba puesto estaba colgado en un maniquí, listo y perfecto. El trabajo había terminado, pero yo no podía dormir. El silencio de la casa era abrumador, lleno de fantasmas de risas infantiles y promesas rotas. Abrí un viejo baúl de madera que guardaba bajo la mesa de corte. Dentro, entre patrones de papel y cintas de medir, había una caja de galletas abollada. No contenía galletas, contenía mis tesoros más preciados. Saqué una fotografía. Estaba gastada por los bordes, los colores desvaídos por el tiempo. En ella, un Rodrigo de 8 años y una Leticia de 5 me abrazaban, uno a cada lado. Estábamos en un día de campo, sentados sobre una manta a cuadros. Los tres sonreíamos a la cámara, una sonrisa genuina, llena de un amor simple y sin complicaciones. Ricardo, mi esposo, había tomado esa foto, semanas antes de su accidente. Acaricié los pequeños rostros de papel. ¿En qué momento se habían perdido esos niños? ¿Cuándo sus sonrisas se habían vuelto calculadoras y sus abrazos condicionales? Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y cayó sobre la foto, creando una pequeña mancha oscura. Y luego otra, y otra. Allí, en la soledad de mi taller, rodeada por el fruto de mi trabajo incesante, me permití derrumbarme. Lloré. Lloré por la madre que fui y la abuela que nunca sería. Lloré por los hijos que amaba y los extraños en los que se habían convertido. Y una pregunta dolorosa, una pregunta que había evitado durante años, finalmente salió a la superficie. ¿Fue mi culpa? Susurré al silencio. ¿Mi amor los ahogó? ¿Mi sacrificio constante les enseñó que todo se les debía? ¿Que no tenían que dar nada a cambio? Al protegerlos tanto de la necesidad, ¿les robé la capacidad de sentir gratitud? El peso de esa pregunta me aplastó. Por un momento sentí la tentación de rendirme, de no ir a la fiesta, de seguir siendo la sombra silenciosa que financia sus vidas, aceptando las migajas de afecto que a veces me lanzaban. Sería más fácil, menos doloroso. Pero entonces mi mirada se posó en mis manos, descansando sobre la foto. Manos callosas, con las uñas cortas y las venas marcadas. Manos que habían trabajado sin descanso. Manos que habían construido un imperio en secreto. Y una nueva emoción, más fuerte que la tristeza, comenzó a surgir desde lo más profundo de mi ser.
No era rabia, era dignidad. La dignidad de la mujer que había sobrevivido a la viudez, a la pobreza, a la soledad. La mujer que había convertido un terreno estéril en un legado. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La decisión se solidificó en mi interior, fría y dura como el diamante. No, el error no fue amarlos. El error fue permitir que olvidaran el valor del respeto. El error fue aceptar su desprecio en silencio. Mañana no iría a su fiesta como una víctima. Iría como la dueña de la casa. Y les daría una última lección. Una lección que no se enseñaba en sus universidades caras ni en sus círculos sociales exclusivos. Una lección sobre el respeto. Aunque doliera, aunque lo destruyera todo, también era un acto de amor. Quizás el último y más honesto acto de amor que podía ofrecerles. La calma que sentí después de la decisión de Rodrigo no era resignación, era la calma del estratega que ve cómo la última pieza del plan encaja perfectamente en su lugar, porque nada de lo que estaba sucediendo esa noche era una sorpresa para mí. En realidad, yo lo había provocado. La verdad era que esta fiesta, esta humillación, era una trampa, y ellos habían caído de cabeza. Todo comenzó 2 meses antes. A través de Mateo, mi cuñado, y sus contactos en el pueblo, me enteré de que Rodrigo estaba en problemas financieros. Había hecho unas malas inversiones, había gastado más de la cuenta para mantener el estilo de vida de Vanessa. Estaba desesperado, aunque nunca me lo diría. Su orgullo era demasiado grande. Durante años yo había estado depositando dinero en una cuenta a su nombre sin que él lo supiera, una especie de red de seguridad. Pero esta vez decidí no hacerlo. Decidí ver qué pasaría si dejaba que el agua le llegara al cuello. Entonces puse en marcha la segunda parte de mi plan. Tengo amigos en lugares que mis hijos ni siquiera imaginan. Uno de ellos es el dueño de la empresa donde trabajaba Rodrigo. Una llamada, una cena, una sugerencia. Mi hijo es un buen muchacho, trabajador, le dije. Solo necesita un empujón, una oportunidad para demostrar lo que vale. Una semana después, Rodrigo me llamó eufórico. «Mamá, no lo vas a creer, me ascendieron. Soy el nuevo gerente de marketing». La alegría en su voz era genuina, y por un momento mi corazón flaqueó. Pero sabía lo que vendría después. El ascenso significaba más dinero, pero para Vanessa significaba algo más importante, una excusa para demostrar su estatus. Sabía que organizaría una fiesta grande, ostentosa, para que todo su círculo social viera que los reyes estaban en la cima. Y sabía, con una certeza absoluta, qué lugar elegirían. El legado dorado era el único escenario lo suficientemente grandioso para la ambición de mi nuera. Yo les había tendido el cebo, una victoria fácil, un motivo para celebrar, y ahora les había dado el escenario perfecto para su crueldad. La fiesta no era para celebrar su aniversario ni su ascenso, era una prueba, una última y definitiva prueba de carácter. Yo me presentaría allí, con mi vestido sencillo, representando todo lo que ellos querían olvidar, el trabajo duro, el origen humilde, la madre costurera, y observaría. Les daría la oportunidad de elegir, podían tratarme con el respeto y el honor que merecía, integrarme en su celebración y reconocer mi lugar como la matriarca de la familia. O podían hacer exactamente lo que hicieron, arrinconarme, ignorarme, humillarme y finalmente pedirme que me fuera. Les di un escenario para que demostraran su lealtad, su amor, su decencia. Y ellos, con cada palabra, con cada mirada, con cada gesto, habían elegido su bando. Habían fallado la prueba de la manera más espectacular posible. Así que no me sorprendió la crueldad de Vanessa ni la cobardía de Rodrigo. Lo esperaba,
Lo había planeado. Y mientras me levantaba de mi silla en el rincón, no sentía el dolor de una víctima. Sentía el poder de un juez cuyo veredicto estaba a punto de ser dictado. Me puse de pie. Un movimiento lento y deliberado. El raspado de mi silla contra el suelo de baldosas fue un sonido pequeño, pero en la atmósfera cargada de la fiesta pareció resonar. Algunas cabezas se giraron en mi dirección. Vi la expresión de Vanessa, una satisfacción mal disimulada. Pensaba que había ganado. Pensaba que sus palabras me habían herido lo suficiente como para hacerme huir con el rabo entre las piernas. En los rostros de los invitados cercanos vi una mezcla de lástima y alivio. La incómoda presencia estaba a punto de desaparecer. El espectáculo había terminado. Rodrigo seguía de espaldas a mí, pero sabía que estaba al tanto de cada uno de mis movimientos. Podía sentir su tensión a través del patio. Esperaba que yo simplemente me desvaneciera, que me convirtiera en el fantasma que él deseaba que fuera. Di un paso, y luego otro, pero no me dirigí hacia la salida, hacia el arco de piedra por donde había entrado. Ignoré por completo la ruta de escape que todos esperaban que tomara. En lugar de eso, giré y comencé a caminar hacia el centro del patio, hacia el corazón de la fiesta. Mi paso era firme. Mi espalda, que tantas veces se había encorvado sobre la máquina de coser, ahora estaba erguida. Mi cabeza alta. Con cada paso sentía como décadas de humillaciones silenciosas se desprendían de mí como un manto viejo y pesado. Ya no era la costurera avergonzada, ya no era la madre invisible. Era Amparo Reyes. Y estaba caminando para reclamar lo que era mío. El murmullo de las conversaciones comenzó a flaquear. La gente se daba cuenta de que mi trayectoria era extraña. ¿A dónde iba? ¿Qué estaba haciendo? Vi cómo Rodrigo finalmente se giraba, su rostro una máscara de confusión y pánico creciente. Vanessa frunció el ceño, su sonrisa de triunfo vacilando por primera vez. Esto no era parte de su guión. La música del mariachi seguía sonando, pero parecía lejana, como la banda sonora de una película cuyo clímax estaba a punto de estallar. Pasé junto a la mesa principal, donde los padres de Vanessa me miraron con abierta hostilidad. Ignoré sus miradas. Pasé junto al grupo de mujeres que se habían burlado de mi sencillez. Sus sonrisas se congelaron en sus rostros. Seguí caminando, mis zapatos de tacón bajo haciendo un sonido decidido sobre la piedra. Mi objetivo estaba al otro lado del patio. Un hombre, alto y de cabello plateado, vestido con un traje impecable, que había estado observando toda la escena desde la distancia, con una expresión de profesionalismo impasible. Era el señor Javier, el gerente general de la hacienda. El hombre que guardaba todos mis secretos. Mientras me acercaba, vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. Una chispa de reconocimiento, de respeto y quizás de anticipación brilló en sus ojos. Él sabía quién era yo, y sabía que el verdadero espectáculo de la noche estaba a punto de comenzar. Llegué frente al señor Javier. El silencio a mi alrededor era casi total. La música se había detenido. Todos los ojos estaban fijos en nosotros, en esta extraña interacción entre la vieja costurera y el elegante gerente del lugar más exclusivo de la región. La tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Javier me miró, esperando. No me trató con la condescendencia que uno podría esperar para una invitada que parecía perdida. Me miró como se mira a una autoridad. «Señor Javier», dije, mi voz sonando sorprendentemente clara y firme en el silencio. «Buenas noches». Él inclinó la cabeza, un gesto de deferencia que no pasó desapercibido para nadie.
Doña Amparo, respondió, su voz resonando con un respeto que hizo que varias mandíbulas se aflojaran. ¡Qué honor! No la esperábamos esta noche. Si hubiera sabido que venía, le habría preparado una bienvenida adecuada. La confusión en el rostro de Vanessa era un poema. Podía ver las ruedas en su cabeza girando furiosamente, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Doña Amparo? ¿Honor? ¿Desde cuándo el gerente trataba a su suegra con esa reverencia? Vine a la fiesta de mi hijo, continué, mi mirada fija en Javier, pero mis palabras dirigidas a toda la audiencia. Pero parece que este no es mi lugar. Parece que no hay una mesa adecuada para mí. Hice una pausa, dejando que la implicación de mis palabras se asentara. Luego, con la misma voz tranquila, di la orden que lo cambiaría todo. Por favor, Javier, prepara mi mesa de siempre. La frase cayó como una piedra en un estanque en calma. Mi mesa de siempre. 2 palabras que no tenían ningún sentido en el contexto que ellos conocían. 2 palabras que rompían por completo la narrativa que Vanessa había construido. Vanessa dio un paso adelante, su rostro pálido. Disculpe, ¿qué está pasando? ¿De qué mesa habla? Javier la ignoró por completo. Sus ojos no se apartaron de los míos. Por supuesto, doña Amparo, de inmediato, dijo. Se giró y con un gesto nítido llamó a 2 meseros que esperaban atentamente. Preparen la terraza para la dueña, ordenó. El caos silencioso se desató. Los meseros se movieron con una rapidez y eficiencia impresionantes. Se dirigieron a la parte más hermosa de la hacienda, una terraza privada que se elevaba sobre el patio principal, ofreciendo vistas espectaculares de los jardines iluminados y los campos de agave bajo la luna. Esa terraza siempre estaba vacía. Siempre tenía un discreto letrero de cuerda de terciopelo con una placa de plata que decía «Reservado». Era la mesa que todos los clientes importantes codiciaban y que nunca nadie conseguía. La mesa misteriosa. Rodrigo finalmente reaccionó. Se acercó a mí, su rostro desencajado. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Conoces a este hombre?» Antes de que pudiera responder, Javier se interpuso sutilmente entre nosotros. «El señor es su hijo, ¿correcto, doña Amparo?», preguntó. Asentí. Javier miró a Rodrigo y luego a Vanessa con una expresión de fría desaprobación. «La mesa de su madre», dijo, arrastrando las palabras, «está siendo preparada». La confusión de mis hijos estaba a punto de transformarse en un horror absoluto. El prólogo había terminado. Era hora de abrir el libro por la página principal. Los meseros terminaron sus preparativos en tiempo récord. Quitaron la cuerda de terciopelo y extendieron un mantel de lino blanco sobre la mesa de caoba maciza. Colocaron una sola silla, un sillón de mimbre tallado que parecía un trono, mirando hacia el resto de la fiesta. Un candelabro de plata con velas encendidas fue colocado en el centro. El mensaje era claro, no era una mesa para una cena, era un palco de honor, un puesto de observación, un trono de poder. Javier se volvió hacia mí y con un gesto amplio y teatral extendió su brazo hacia la terraza. «La mesa de la dueña está lista», anunció, su voz proyectándose con una claridad impecable por todo el patio. «Por favor, pase, doña Amparo». La dueña. La palabra resonó en el silencio como un disparo. La dueña, la propietaria, la patrona. Vi cómo la comprensión, lenta y horrible, amanecía en el rostro de Vanessa. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, fijos en mí, se llenaron de un pánico puro y sin adulterar. Rodrigo retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado. Su rostro, que momentos antes mostraba confusión, ahora era una máscara de incredulidad y terror.
Dejó caer la copa que sostenía. El sonido del cristal haciéndose añicos contra la piedra fue el único sonido que rompió el silencio sepulcral. Caminé hacia la terraza con la lentitud de una reina. Cada paso era una afirmación de mi poder, de mi historia secreta. Subí los 3 escalones de piedra y me senté en el sillón. Desde mi posición elevada podía verlos a todos, mis pequeños súbditos en el reino que yo había construido. Todos me miraban, sus rostros una mezcla de asombro y desconcierto. Javier subió detrás de mí, sosteniendo una botella de tequila de aspecto añejo. No era una botella cualquiera, era de cerámica negra, sin etiqueta comercial. En su lugar tenía mi nombre, Amparo, grabado a mano en plata. Su reserva personal, doña Amparo, dijo, mientras servía una medida en una copa de cristal tallado. Tomé la copa. El líquido ambarino brillaba bajo la luz de las velas. Le di un sorbo, saboreando el sabor a tierra, a agave cocido, a años de paciencia, el sabor de mi victoria. Finalmente, Rodrigo y Vanessa reaccionaron. Subieron los escalones de la terraza como autómatas, sus movimientos rígidos y torpes. Se detuvieron frente a mi mesa, como 2 niños culpables ante la directora de la escuela. «¿Mamá?», balbuceó Rodrigo, su voz apenas un susurro. «¿Qué significa esto? ¿La dueña?». Dejé la copa sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue nítido y definitivo. Los miré, realmente los miré, y por primera vez no vi a mis hijos, vi a 2 extraños codiciosos y asustados. «Significa bienvenidos a mi casa, hijos», dije, mi voz tranquila pero cargada con el peso de 25 años de secretos. «Bienvenidos a la hacienda El Legado Dorado, mi legado, mi hacienda». La revelación final cayó sobre ellos, y vi cómo el último vestigio de su arrogancia se desmoronaba, dejando solo las ruinas de su ignorancia y su crueldad. La fiesta de su aniversario acababa de terminar, y la mía apenas estaba comenzando. La expresión de Vanessa era una batalla perdida contra la realidad. Negación, pánico y una humillación creciente luchaban por el control de sus facciones. «No puede ser», susurró, más para sí misma que para mí. Usted cose vestidos, es costurera». «Lo soy», afirmé, mi voz tan suave como el hilo de seda, pero tan fuerte como el acero de la aguja. Fui costurera de día y agricultora de noche. Fui la mujer que cosía para otros mientras sembraba mi propio destino. Esta tierra sobre la que estás parada, Vanessa, la compré con el dinero de 1000 vestidos como el que llevas puesto. La compré cuando tu marido era un adolescente que solo se preocupaba por la marca de sus zapatos. Me giré hacia Rodrigo. Él estaba pálido como el lino crudo. «Tú no recuerdas, ¿verdad, hijo? ¿No recuerdas las tardes en que volví a casa con las manos llenas de tierra y espinas? Estabas demasiado ocupado con tus amigos, con tus estudios, la universidad que pagué con la primera cosecha de agave, el coche que te compré con las ganancias de la primera botella de tequila que vendí». Cada palabra era una revelación que desmantelaba el mundo que ellos creían haber construido. «El tequila que están sirviendo esta noche», continué, señalando con mi copa hacia el bar, «el que lleva la etiqueta El Legado Dorado, es mi tequila. Nació de esa tierra maldita que todos despreciaron. Creció mientras yo cosía, mientras aguantaba las humillaciones de clientas ricas, mientras ustedes se avergonzaban de que su madre tuviera las manos de una trabajadora». Javier, que había permanecido discretamente a un lado, dio un paso al frente. Sostenía una carpeta de cuero. «Si me permite, doña Amparo», dijo. Asentí.
Abrió la carpeta y sacó un documento. Era el acta de propiedad de la hacienda. La puso sobre la mesa, con mi nombre visible en la parte superior, Amparo Reyes de García. Y dijo sacando otro papel, es el registro de la marca Tequila El Legado Dorado, también a su nombre. Vanessa miró los papeles como si fueran serpientes. La evidencia era irrefutable. La verdad era una bofetada tan sonora que dejó a toda la fiesta sin aliento. «¿Pero por qué?», logró preguntar Rodrigo, su voz quebrada. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?». Lo miré con toda la tristeza de una madre cuyo amor había sido malinterpretado. Porque quería que fueran hombres de bien, no hijos de una rica. Quería que construyeran sus propias vidas, que valoraran el esfuerzo. Les di todas las herramientas, toda la educación, todo el apoyo. Pero también quería probar su corazón. Quería saber si, incluso creyendo que yo no tenía nada más que mi humilde trabajo, me tratarían con amor y respeto. Hice una pausa, mi mirada clavada en la suya. Y esta noche, hijo mío, me has dado la respuesta. Esta noche, en mi propia casa, me has demostrado que mi corazón de madre no vale ni un asiento en tu mesa. El peso de esa verdad final lo aplastó. Vi cómo sus hombros se hundían, derrotado no por la pérdida del dinero, sino por la repentina y brutal conciencia de su propia pequeñez. El castillo de naipes que era la vida de Rodrigo y Vanessa se vino abajo con un estruendo silencioso. La revelación de la hacienda fue solo el primer golpe. Yo había pasado años construyendo su mundo, y ahora lo iba a desmantelar, pieza por pieza, frente a todos sus amigos. «¿Creen que esto es todo, verdad?», dije, mi voz resonando en la terraza. «¿Creen que la sorpresa es solo esta hacienda? ¡Qué poco me conocen!». Me giré hacia Rodrigo. «El apartamento donde viven». Ese lujoso penthouse con vistas a la ciudad. ¿Recuerdas el día que lo firmaron? Estabas tan orgulloso. Le dijiste a Vanessa, «Lo logramos, mi amor, nuestro primer hogar». No, hijo, no fue su hogar, fue mi inversión. La escritura está en mi caja fuerte. Han estado viviendo en mi propiedad, sin pagar renta, durante 10 años. Podía ver el cálculo frenético en sus ojos, la reevaluación de toda su vida adulta. Vanessa soltó un pequeño sollozo. «El coche que manejas», continué, implacable. «Ese BMW del año que tanto presumes en el club de golf. La mensualidad se descuenta de tu cuenta, ¿verdad? Lo que no sabes es que cada mes, desde una de mis cuentas de empresa, se hace una transferencia automática para cubrirla. Nunca has pagado un solo centavo por ese coche». La humillación se acumulaba, capa sobre capa. Los invitados, que antes los admiraban, ahora los miraban con una mezcla de fascinación morbosa y desprecio. Eran un fraude. Su éxito era una ilusión óptica creada y financiada por la mujer que acababan de despreciar. «¿Y tú, Leticia?», dije, buscando a mi hija entre la multitud. Estaba escondida detrás de un pilar, tratando de hacerse invisible. «Tu viaje a Europa, esos 50,000 pesos que me pediste la semana pasada, ¿de dónde creías que iban a salir? ¿De los dobladillos de mis vestidos? Saldrán de aquí, de las ganancias de esta hacienda». Finalmente me enfoqué en el golpe de gracia. Miré directamente a Rodrigo. «¿Y la promoción?». «Tu flamante puesto de gerente de marketing que estamos celebrando esta noche. ¿De verdad creíste que te lo ganaste por tu brillantez? Tu jefe es un viejo amigo mío. Le debo un par de favores. Y él, a mí. Una llamada fue suficiente. Quería darte una última oportunidad, Rodrigo. Quería ver qué harías con un poco más de poder,
Un poco más de éxito. Quería ver si te convertirías en un hombre agradecido o en un arrogante aún mayor. Vanessa no pudo soportarlo más. Se derrumbó, cayó de rodillas, sus sollozos sacudiendo su cuerpo perfecto. «Suegra, por favor, perdónenos, no sabíamos», gimió, su maquillaje caro corriéndose por sus mejillas. «Fue un error, solo queríamos lo mejor para nuestra familia». La miré con un frío que nunca antes había sentido. ¿Lo mejor para la familia o lo mejor para tu imagen? Te avergonzabas de tener una suegra costurera, pero ¿no te avergonzabas vivir del dinero de esa costurera? Te sentías superior a mí, pero dormías bajo un techo que yo pagué. Me incliné hacia adelante, mi voz un susurro mortal. ¿Perdón? Ahora que sabes que la costurera puede dejarte en la calle, tu disculpa llega 15 años tarde, Vanessa, y no vale nada. Me enderecé en mi asiento, sintiéndome como una jueza a punto de dictar sentencia. El juicio había terminado. Las pruebas habían sido presentadas. La culpabilidad era innegable. La audiencia, compuesta por los que antes eran sus admiradores, esperaba en silencio. Rodrigo intentó un último y patético intento de apelar. «Mamá, por favor», dijo, su voz rota. «Somos tu familia, soy tu hijo». Mi hijo dejó de existir en el momento en que me dio la espalda para no ver cómo tu esposa me humillaba, respondí, mi voz cortante. En ese momento te convertiste en un extraño que vive en mi casa. La palabra familia en su boca ahora sonaba hueca, una moneda falsa. Durante años habían usado esa palabra como un arma para exigir, para demandar, para tomar. Pero nunca la habían usado para dar, para proteger, para honrar. Hice un gesto a Javier. Él entendió de inmediato. Se acercó al borde de la terraza. «Damas y caballeros», dijo con su voz de gerente, formal y serena. En nombre de la dueña, la señora Amparo Reyes, les agradecemos su presencia esta noche. La celebración ha concluido. Les pedimos amablemente que se retiren. La orden fue tan repentina y definitiva que nadie se movió por un instante. Luego, como si despertaran de un trance, los invitados comenzaron a recoger sus cosas, lanzando miradas furtivas a la pareja caída en desgracia. El desmantelamiento de su reputación estaba ocurriendo en tiempo real, y era un espectáculo fascinante y brutal. Mientras la gente se iba, me dirigí a mis hijos una última vez. «Rodrigo, Vanessa», dije, y sus cabezas se levantaron de golpe. «Tienen 30 días para desalojar mi apartamento. Quiero las llaves en mi taller el primer día del próximo mes. Ni un día más». «El coche se quedará en el estacionamiento del edificio. Mandaré a alguien a recogerlo. Tus tarjetas de crédito, Rodrigo, y las extensiones de Vanessa y Leticia dejarán de funcionar mañana a las 8 de la mañana. Les sugiero que saquen algo de efectivo esta noche si quieren tener para comer mañana». Vanessa sollozó más fuerte. Rodrigo solo me miraba, sus ojos vacíos, llenos de la comprensión de la ruina total. «Y tú, Leticia», dije, mi voz llegando hasta el pilar donde mi hija seguía escondida. «Puedes cancelar tu viaje a Europa. Ya no hay fondos». Finalmente me dirigí a Javier. «Javier», dije, mi voz volviendo a ser la de la patrona. A partir de este momento, el señor Rodrigo Reyes y la señora Vanessa de Reyes tienen prohibida la entrada a esta propiedad de por vida. Asegúrate de que todo el personal lo sepa». «Como ordene, doña Amparo», respondió él. Me levanté. La fiesta había terminado. Mi nueva vida estaba por comenzar. «Y ahora», dije, mirando a los dos extraños arrodillados en mi terraza, «si me disculpan,
Tengo un legado que dirigir. Pueden encontrar la salida ustedes solos. Me di la vuelta y entré a las oficinas privadas de la hacienda, sin mirar atrás, dejando que el sonido de los sollozos de Vanessa se perdiera en el silencio de la noche que ahora, indiscutiblemente, me pertenecía. Los 30 días siguientes fueron un lento y doloroso desmontaje de la vida que Rodrigo y Vanessa habían conocido. La noticia de lo ocurrido en la hacienda se extendió como un incendio forestal por sus círculos sociales. Nadie los defendió. La historia era demasiado jugosa, demasiado perfecta en su justicia poética. La humilde costurera que resulta ser una millonaria secreta y se venga de sus hijos ingratos. Se convirtieron en parias de la noche a la mañana. Los amigos que los habían adulado en la fiesta ahora no respondían sus llamadas. Las invitaciones a eventos se detuvieron abruptamente. Vanessa, que vivía para su estatus social, se encontró completamente aislada. Su mundo se redujo a las 4 paredes de un apartamento que pronto tendrían que abandonar. El golpe final para Rodrigo llegó una semana después. Fue llamado a la oficina de su jefe, el amigo al que yo había contactado. No hubo discusión. «Rodrigo», le dijo el hombre, «la integridad y la imagen de esta empresa son primordiales. No podemos tener a un gerente de marketing que es el protagonista de un escándalo sobre maltrato familiar. Lo siento, estás despedido». Rodrigo salió de esa oficina no solo sin trabajo, sino sin reputación. Su nombre estaba manchado. Nadie en su campo querría contratarlo. Leticia, por su parte, reaccionó con la furia de una niña malcriada a la que le quitan su juguete favorito. Me llamó gritando, acusándome de ser una madre cruel y desnaturalizada. «¡Arruinaste mi vida! ¡Todo por un estúpido capricho!», chilló por el teléfono. «No, mi hija», le respondí con una calma glacial. «No arruiné tu vida, simplemente dejé de pagarla. Ahora te toca a ti empezar a vivirla». Y colgué. El día de la mudanza fue patético. Los vi desde mi coche estacionado al otro lado de la calle. Un pequeño camión de mudanzas estaba estacionado frente al lujoso edificio. Rodrigo y Vanessa, vestidos con ropa normal, no con sus atuendos de diseño, cargaban cajas ellos mismos. Sus rostros estaban demacrados, sus movimientos eran los de 2 personas derrotadas. Vi cómo Vanessa se detenía a mitad de camino, con una caja en las manos, y se echaba a llorar. Rodrigo se acercó y la abrazó torpemente. No había consuelo en ese gesto, solo una miseria compartida. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 recámaras en un barrio de clase trabajadora, un lugar muy parecido al que Rodrigo había crecido. El círculo se había cerrado. Las llamadas de Rodrigo comenzaron a llegar. Al principio eran airadas, luego se volvieron suplicantes. Dejaba mensajes de voz en mi teléfono, su voz quebrada por la desesperación. «Mamá, por favor contesta, tenemos que hablar. Cometimos un error terrible, pero no puedes hacernos esto. Somos tu familia». Yo escuchaba los mensajes y luego los borraba. No sentía satisfacción, solo un vacío inmenso. El hijo que yo había criado, el niño al que le leía cuentos por la noche, se había convertido en esa voz suplicante y desesperada. Había ganado la batalla, pero el costo era la familia que, a pesar de todo, una vez había amado. Sabía que este era el único camino, la única medicina, por amarga que fuera. Tenían que tocar fondo. Tenían que aprender a vivir sin la red de seguridad que yo siempre había tejido debajo de ellos. Solo entonces, quizá, solo quizá, podrían empezar a entender el verdadero valor de las cosas. Una semana después de la mudanza de Rodrigo, sentí la necesidad de escapar del lujo silencioso de la hacienda.
Necesitaba tierra bajo mis pies, aire puro en mis pulmones. Conduje hasta el pueblo y luego tomé el camino de terracería que llevaba a la casa de mi cuñado Mateo. Su rancho era modesto, pero su corazón era el más grande que conocía. Lo encontré reparando una cerca, su rostro curtido por el sol arrugándose en una sonrisa cuando me vio. «Cuñada», dijo, sorprendido, «¡qué milagro!». «¿Te interrumpo, Mateo?» «Nunca. Pasa, pasa. Acabo de hacer café». Nos sentamos en el porche de su casa, en 2 viejas sillas de madera, bebiendo café de un pocillo de peltre. El silencio entre nosotros era cómodo, como siempre lo había sido. Él nunca me presionaba para hablar, simplemente esperaba. Le conté todo, desde la fiesta hasta la mudanza. Le hablé de la humillación, de mi plan, de la revelación. Le hablé de la voz quebrada de Rodrigo en los mensajes de voz. Cuando terminé, un peso pareció quitarse de mis hombros. Mateo se quedó mirando los campos de maíz que se extendían frente a nosotros. «Hiciste lo que tenías que hacer, Amparo», dijo finalmente, su voz grave y segura. «El árbol que crece torcido hay que enderezarlo a la fuerza, si no, se quiebra con el primer viento». Sus palabras sencillas, llenas de la sabiduría de la tierra, me dieron un consuelo que ninguna palabra sofisticada podría haberme dado. «Pero me duele, Mateo, me duele como si me hubieran arrancado una parte de mí». «Claro que duele», asintió. «Es amor lo que sientes, el amor de una madre. Pero a veces el amor más grande es el que sabe poner límites, el que enseña lecciones duras». «Les quitaste el dinero, sí, pero les diste una oportunidad. La oportunidad de encontrarse a sí mismos, de aprender lo que es el trabajo de verdad. Eso es más valioso que cualquier hacienda». Después del café, me pidió que lo acompañara. Caminamos por un sendero hasta llegar a la ladera, donde, 25 años atrás, me había mostrado la tierra maldita. Ahora estaba cubierta por un mar de agave azul, las plantas robustas y saludables bajo el sol de la tarde. Era el campo original, el que yo había plantado con mis propias manos. «Mira esto», dijo Mateo, señalando las plantas. Esta tierra no era mala, solo necesitaba a alguien que creyera en ella, que la trabajara con paciencia y con respeto. Alguien que viera el tesoro que escondía. Me detuve, respirando el aire dulce del campo. Entendí lo que quería decir. Mis hijos no eran malos, solo necesitaban que alguien les recordara el valor del respeto. Y esa persona, para bien o para mal, tenía que ser yo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y morado, sentí una paz que no había experimentado en años. No era alegría, no era victoria. Era la serena certeza de haber hecho lo correcto. La justicia, como el agave, a veces tarda en madurar, pero su cosecha, al final, es fuerte y verdadera. Los meses que siguieron fueron de una transformación silenciosa. Lejos del drama, me enfoqué en mi verdadero legado. Con una parte de las ganancias de la hacienda, creé la Fundación Legado Dorado. Su misión, otorgar microcréditos y asesoría a madres solteras emprendedoras, mujeres como yo, con manos trabajadoras y sueños grandes, que solo necesitaban un pequeño empujón para convertir un terreno estéril en un campo fértil. El trabajo me llenó de un propósito que había olvidado. Cada historia de éxito, cada mujer que lograba sacar adelante a su familia gracias a la fundación, era una puntada más en el nuevo tejido de mi vida. Ya no era la madre invisible de 2 hijos ingratos. Me estaba convirtiendo en la madrina de cientos de mujeres valientes. De Rodrigo y Vanessa supe poco. Escuché rumores de que él había conseguido un trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos y que ella trabajaba como recepcionista. Leticia, me enteré, estaba trabajando como mesera.
Estaban sobreviviendo, estaban aprendiendo. Si algún día volverían a formar parte de mi vida, solo el tiempo lo diría, pero ya no dependía de mí, dependía de ellos. La decisión de sanar, de cambiar, de merecer un lugar de vuelta en mi corazón, ahora era enteramente suya. Esta noche estoy sentada en la terraza de mi hacienda, la misma terraza desde donde dicté mi sentencia. La luna ilumina los campos de agave, haciendo que las hojas parezcan de plata. El aire es fresco y huele a tierra, a promesa. Sostengo una copa de mi tequila, la reserva Amparo. Es suave, complejo, con un final que perdura, como la vida misma. Eché a mi propio hijo de su fiesta y le quité todo lo que le había dado. Muchos, al escuchar mi historia, me llaman cruel, una madre sin corazón. Dicen que la familia es lo primero, que el perdón debe ser incondicional. Pero yo creo que el respeto es el suelo sobre el que crece el amor verdadero, y sin él cualquier familia se marchita. Yo creo que la lección más dura fue el acto de amor más honesto que podía ofrecerles, la única oportunidad que tenían de convertirse en personas de bien. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿qué piensan? ¿Hice lo correcto? Gracias por acompañarme esta noche. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho pensar, déjame un comentario abajo. Me encantaría leer tu opinión. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de las historias que compartimos aquí cada semana. Buenas noches.